Bañado por el río Cúa, hablar de Cacabelos es hablar del Camino de Santiago. Además del Camino de Santiago, Cacabelos debe su desarrollo a las ferias. De hecho, y sigue siendo la localidad de la comarca del Bierzo con más fiestas en su calendario. Cacabelos es el lugar ideal para saborear los vinos del Bierzo. Desde 1989 acoge la sede del Consejo Regulador de la Denominación de Origen. Desde el yacimiento arqueológico del Castro de la Ventosa tenemos unas vistas privilegiadas de la comarca del Bierzo. Aquí se asentó la ciudad Bergidum, que da nombre a nuestra comarca. Cacabelos está situado en el oeste de la comarca del Bierzo. Regado por el río Cúa, atesora un rico patrimonio histórico que descubriremos a lo largo del programa. Arrancamos entre fogones para cocinar el plato típico de una localidad en la que las ferias y fiestas son santo y seña. Comenzamos este paseo por Cacabelos cogiendo fuerzas al lado de los fogones de la Moncloa de San Lázaro. Estamos con Adela Fernández, que es la jefa de cocina, que nos va a mostrar cómo se elabora un plato muy típico de Cacabelos y en general del Bierzo, pero sobre todo de aquí, de Cacabelos, que es la empanada de batallón. Cuéntanos, Adela, ¿sabes de dónde viene esa tradición de comer empanada de batallón? ¿Qué lleva? Hace muchísimos años. A ver, antes aquí se hacía de acelgas, chorizo y panceta y cosas así, ¿no? Pero ahora aquí nosotros le hemos metido lo que es la zorza, que es de donde se hace los chorizos. Carne magra de cerdo, sazonada con pimentón, ajo, sal y agua. Es lo que lleva. Esa es la receta de la empanada de batallón. La empanada de batallón de aquí de la Moncloa. Pero antiguamente, pues cuando mi abuela y mi madre y todo eso, pues se hacía de acelgas con chorizo, con panceta. Porque claro, esto no lo tenías todos los días. Y lo otro sí, porque se conservaba mejor. ¿Y patata no lleva? Sí. Patata. Pero bueno, vamos a ir viendo cómo se... Vale, y nos vas contando, porque pues es verdad que la empanada de batallón... Aquí se hace lo que es la masa, es harina, aceite, levadura de panadero prensada, sal y agua templada, ¿vale? Eso para hacer la masa. Sí, eso es para hacer la masa, la amasas bien y después la dejas reposar hasta que aumente su volumen. El doble tiene que ser más o menos, una hora, depende del calor que tengas en la cocina. Y ahora pasamos a estirar la masa. Engrasamos el molde. Y cubrimos. Esta empanada antiguamente también, cuando yo era pequeña, por la fiesta de Pascua, aquí nosotros bajábamos lo que era la procesión y bajábamos a la Alameda de las Angustias con la empanada de batallón. Es que es muy contundente, ¿no? Es una comida que cuando escaseaba, te comías un trozo de empanada y te dabas por comido. Claro. ¿Y el nombre de batallón sabemos de dónde viene? Pues era más bien como... No te sé explicar mucho, tampoco porque los abuelos no tenían, decían que había que llenar. O sea, cuando era la vendimia, pues ellos iban a vendimiar y quedaba una persona en casa, hacía la empanada para darle de comer a esa gente que llevaba. Y bueno, yo creo que viene más bien así de... buscarse la vida, ¿no? Buscarse la vida, o de comida básica, y vender lo que puedas ahí dentro. O de dar de comer a un batallón, ¿no? Que tú, exacto, pues, precisamente... Dar de comer a un batallón, ¿no? Bueno, pues ahora empezamos con el relleno, ¿vale? La patata. Patata. Lo que es la zorza. Porque al final nos comemos en la matanza como chichos, ¿no? Exactamente, sí. Y lo que es la carne de chorizo. Sí, sí. Pero aquí en el Bierzo se le llama chichos. Sí, sí, se llaman chichos. Que nosotros, por cierto, lo tenemos en la carta también. Buenísimos, por cierto, también. Ya lo dice. Volvemos a rellenar. Echamos otro poquito de aceite. Y ahora ya pasamos a cubrirla. ¿Cuántas haces al día? Porque la agilidad que tienes... Muchas. No las cuentas, mucha práctica, ¿eh? Muchas. Hubo veces de hacer hasta 20, 22. Bananas diarias.
¿De distintos tamaños o...? Porque No, aquí se hacen siempre igual. Antiguamente la empanada de batallón se hacía en bandejas muy grandes que le llamaban la lata de la empanada, pero estoy hablando pues a lo mejor una lata así, porque claro, era mucha gente la que iba a ayudar a la vendimia, a la siega y todo eso, entonces a esa gente había que darle de comer y hacían pues empanadas enormes. Y ahora estás haciendo el clásico rulo, ¿no? Exactamente. Cerramos, lo que es para que nos suelten los líquidos. Y ahora la pinchamos para que salga el vapor de la empanada. Pues ya está, la empanada de batallón, es esto. Echamos un poquito de aceite y la metemos en el horno. 1 hora y media más o menos. Bueno, el tiempo justo, Paco, para que nos vayamos a conocer Cacabelos y volvamos. Primero vamos a ganarnos la empanada y luego venimos y le degustamos. Gracias, Adela. Buen plan. Vamos. Muchas gracias. Chao. Cacabelos cuenta con uno de los castros más importantes del noroeste peninsular. Sabemos que estuvo poblado desde el Bronce final hasta los primeros siglos de la Edad Media. El vestigio más llamativo de Castro Ventosa es su muralla, monumento histórico desde 1931. Aquí nos citamos con el historiador Vicente Fernández. Las vistas son inmejorables. Estamos, sin duda, en uno de los mejores miradores de la comarca del Bierzo. Vicente Fernández, historiador, el Bierzo entero a nuestros pies, ¿no? Es lo que debían sentir nuestros antepasados cuando llegaron a este lugar tan privilegiado del Castro de la Ventosa. Bueno, lo dices muy bien privilegiado, porque recordando, por ejemplo, quizás al escritor más ilustre que ha dado el Bierzo, que es Enrique Gil Carrasco, que tiene una obra memorable, pero sobre todo estos escritos de viajes que hace por el Bierzo y sobre todo cuando escribe el paisaje, bueno, pues cuando está aquí, que estuvo en varias ocasiones, pues en una de ellas dice que solo le faltaba a este lugar en el que estamos ahora, el Castro de la Ventosa, que se pudiese ver el mar. Porque dice que si se pudiese ver el mar, sería, y lo dice él, el lugar más bello del globo, dice. Hay que pensar que no le faltaba razón, ¿no? Porque hoy en día sigue conservando una belleza impresionante en cualquier época del año, pese a que a partir de la época de Gil Carrasco hasta ahora, pues bueno, la arquitectura del Bierzo, pues bueno, ha cometido algunos excesos y cargados de feísmo, ¿no? Pero le imaginamos esos pueblos pequeñitos, con mucha armonía, casas más humildes que las de ahora y más pobres, pero realmente con esa armonía con el entorno, y el paisaje sería el mismo, digo el paisaje agrario, porque estaría todo como lo vemos ahora, pero lo único menos caserío, ¿no? Y efectivamente es una zona privilegiada por el sitio en el que estamos, se ve todo el Bierzo, la mayor parte del Bierzo abajo y todas esas montañas que van rodeándolo por los 4 sitios cardenales, ¿no? Puntos cardenales. Y después también ese valor paisajístico, claro, pues tiene un valor histórico impresionante, ¿no? Porque aquí está la cuna del Bierzo. Aquí nace, no vamos a decirlo entre comillas, que nace el Bierzo. Sí. Es Bergidum, ¿no? Que es ese Bierzo que luego desarrolla en Bierzo. Claro, sí. Ese Bergidum es un nombre de origen prerromano, Bergidum, que significa pues montaña fortificada, ¿no? Y realmente tiene unas características muy buenas para la defensa, y por eso fue habitado ya desde la época prerromana hasta prácticamente el siglo finales del XVIII. Estuvo habitado, no todo el castro, pero sí parte, ¿no? Que podemos ir analizando alguna y no constantemente, sino a intervalos. Sí, ¿no? sí. Lo que está claro, en las pocas excavaciones arqueológicas que se han hecho, pero en las primeras, que en los años 70, por Tomás Mañanes, que hizo una gran tesis doctoral sobre la presencia de Roma en el Bierzo, pues descubrió aquí una zona muy localizada en la meseta, que tenía un hábitat castreño y de época prerromana, ¿no? Después, prácticamente cuando ya llegan los romanos en esa invasión contra los astures, pues
vencen los romanos y obligan a toda la gente que vivía en poblados, por los dos altos y que se podían defender muy bien, ir a vivir a los llanos. Y de aquí se y bajaron aquí se bajan a lo que es Flavio. hoy Cacabelos, que es prácticamente lo que era Vergidum Flavium, que se conservan unos restos excepcionales, pocos, porque como están ocupados por tierras de labor y sobre todo por el cementerio, no se ha podido ver la grandeza, pero es una pena, ¿no? Bueno, lo que sí es cierto es que entonces están ahí, en el siglo I después de Cristo, la época de los Flavios, se mantiene el nombre de Vergidum, pero ya se añade Flavios, lo que nos dice que fueron construidos con los Flavios, ya en el siglo I después de Cristo. Y ahí estuvo esa ciudad, que fue la más importante de esta parte del Bierzo, evidentemente. Sí, de Vergidum viene Bierzo. Después sí, hay una evolución, Bierzo, Vergido, Berisso, a lo largo de las medias se van cambiando, ¿no? Pero hay que tener presente que aquí cerquita se juntaban, bueno, por el Bierzo pasan 3 vías romanas, la 18, la 19 y la 20, 3 calzadas, y aquí era donde se juntaban la 18 y la 19, una con rumbo, las 3 venían de Astúrica Augusta, una iba hacia Lugo, Lucus Augusti, y la otra hacia Bracara Augusta. Y aquí era el nudo de la encrucijada de las comunicaciones, aquí al ser muy próxima donde estamos ahora, ¿no? Con lo cual la situación geopolítica, geoestratégica y después también como las comunicaciones convierten esta zona en un lugar importante en esas épocas, ¿no? O sea que aquí nos llevamos una contemplación maravillosa y además una clase de historia por todo lo alto. Sí, porque es así, ¿no? Y además estos aspectos están, aunque las excavaciones no se han realizado, sobre todo el castro, pero realmente lo que ha salido es eso, la presencia de un castro prerromano que después se abandona, y después ya tenemos la evidencia del Vergidum Flavium abajo, ya en una zona que tiene agua, que es más habitable, en época de paz. Lo que ocurre es que en el siglo III, siglo IV, esas condiciones de paz desaparecen porque el Bierzo, igual que gran parte de la península, es invadida por pueblos bárbaros, y entonces Vergidum Flavium ya no servía de defensa, y es cuando los pobladores se trasladan aquí. Otra vez. Y es la segunda etapa del poblamiento, ¿no? Precisamente para recrear la vida romana nació la asociación Ludus Vergidum Flavium, que cada año viaja al pasado para devolver a la villa el esplendor del imperio. Es fácil meterse en el pasado romano de Cacabelos gracias a la asociación Ludus Vergidum Flavium. Tenemos aquí al cónsul de la ciudad de Vergidum, que es Gonzalo González, aunque tu nombre es romano. Es cónsul de Umbiro Publio Telus Vinicio. Bueno, y tenemos un invitado de lujo, en este caso, el que todo el mundo conoce como el César, su nombre romano. Caesar Teodosio Petrus Augusto. Bueno, bienvenidos. Bienvenidos, sí. Contadnos, hace unos años decidisteis poner en marcha esta asociación precisamente para vivir como vivían los romanos en vuestros antepasados. Claro, la idea nació por hacer unas actividades lúdicas en el mes de agosto, pasar una tarde divertida, y a partir de ahí, viendo el pasado que tenemos romano aquí en Vergidum, pues decidimos que dar un paso más y hacer una fiesta de recreación. Ya somos un grupo de socios que son socios que participan, colaboran en la primera línea de batalla, como podemos ver, y otros que colaboran pues son la gente que quiere que esto siga adelante, que no se pierda, que aprovechemos esta actividad de agosto, que además es un mes bastante bueno con público, de gente que viene de fuera, más los que sumamos los de aquí. Y bueno, aprovechar este tirón, que es algo que también reivindica el pasado nuestro romano, porque Vergidum es Cacabelos, Vergidum y Vergidum Flavium. Y es una asociación recreacionista, pero con rigor histórico, ¿no? Vemos a la gente perfectamente Sí, procuramos vestida. que haya grupos, entonces cada grupo tienes que incluirte dentro de lo que es el grupo de verdad, es decir, si tú eres gladiador tienes que dar el perfil, o senador, o bailarina, no vale, pues yo quiero ser lo que igual no se pueda porque estamos haciendo una recreación de la época. Claro, si lo lleváramos a la actualidad de hoy, pues cambiaremos muchas cosas, pero bueno, como es una cosa que procuramos que salga tal cual el momento, pues... ¿Y qué nos sorprendería de los romanos a la gente que no somos expertos en historia? ¿Qué habéis descubierto de los romanos que a la gente le puede sorprender? Pues hemos descubierto que pensábamos lo típico, que vamos a hacer una cena romana, y pensábamos que iba a ser con el pan y el barro y aquello allí, chabacano y demás, y es todo lo contrario, eran como muy elegantes, muy finos, había un gran culto al cuerpo, a la higiene, todas esas cosas que durante la Edad Media se han perdido y que nos sorprendía mucho, porque como no teníamos mucho conocimiento, nada más que lo justo del colegio y del instituto, esas cosas que te enseñan, dos películas que has visto, y las dos películas que al final dices, pues que tampoco las películas, bueno, es Hollywood. Por ejemplo, en las películas, esto de que hacían así con el dedo muerte, pues no existe, no es así en realidad.
porque esto es el pulgar como hace la mafia, que es yugula, es muertes, así es. Y guardar esto es símbolo de guarda cuchillo, no lo mates. Por ejemplo, son cosas que son anécdotas muy sorprendentes y que sí que ha merecido la pena, porque sí que te vas metiendo en este mundo y ahora cuando viajas con tu familia, pues donde hay un lugar romano, paras. Que igual esto hace 10, 12 años no pararíamos. ¿Y les gustaba la fiesta como a los cacabelenses, que sois el municipio con más fiestas de toda la comarca del Bierzo? Los romanos también disfrutaban de juntarse, beber, comer. Claro, lo que tenían presente es que para que hubiera buena organización la gente tenía que tener pan y circo, es decir, se trabajaba pero había que disfrutarlo, o sea, y tenías que estar cómodo disfrutándolo porque así eras partícipe de esa ciudadanía romana. Entonces nosotros, que somos muy festeros, casi lo que más somos, pues el personaje nos viene que ni pintado. Bueno, pues los romanos bebían vino. ¿Qué os parece si terminamos brindando con vino por Cacabelos y nos acompañáis a una bodega de las típicas de aquí, ¿no? Porque aquí se ha bebido vino, es tierra de vinos, entonces no podíamos irnos sin probar vino en un sitio muy pintoresco. Muy pintoresco, la verdad que sí. Vamos para allá. Hablar de Cacabelos es hablar de la cultura vinícola. Aquí se asienta el consejo que regula los vinos de calidad, pero también son típicas las bodegas donde se degusta el vino casero. Bueno, estamos en el interior de la bodega El Niño, un clásico de Cacabelos, ¿no? Sí, señor. Clásico, por cierto, que sí. ¿Sí? Sí, sí. Y El Niño es el niño que lleva esta bodega. ¿Cuántos años detrás de la barra? Uy, demasiados. ¿Y cómo podemos definir esta bodega, que es, desde luego, diferente Pues y pintoresca? no sé, definirla, podría haber 1000 definiciones, es decir, es difícil. Pues es un templo, pues como la iglesia al lado, pues este es otro templo, pero de otro tipo de arte, donde, pues no sé, donde la gente se explaya. Distinto a una cafetería. Una cafetería, cada persona es ajena una de la otra. En una bodega, cuando entra uno, participa de la conversación de todo el mundo. Y aunque sea el más profano de la zona, viene y se integra en la conversación. Mientras que en una cafetería eso no suele suceder. Perdona que me echara un traguito, para aclarar un poco la garganta. ¿Y de dónde viene el vino? ¿Lo hace usted? ¿Lo elabora usted? ¿Es casero? Pues sí. Normalmente es casero, es decir, esto ya data de tradición pues muy vieja. Podríamos decir que en su día, en esta zona, todo el mundo era pequeño propietario y todo el mundo tenía su bodega, es decir, había en esta zona es minifundismo total. Entonces, en mayor o menor medida, todo el mundo tenía su viña y su bodega. Entonces, la gente, pues, abría la bodega, pero en cada barrio solía haber una o dos bodegas abiertas a la vez. Y entonces, una se pedía, pues, es decir, para que estuviese abierta una bodega, era una bandera blanca, con un trapo blanco, que era como se decía que había una bodega. Entonces, la próxima en abrir solía colocar el galleiro, el palo, con la bandera, en plan vertical, como diciendo, pidiendo el permiso para que en el momento que la otra cerrase, ella abría. Y así van sucediéndose por todo el pueblo bodegas. En cada barrio más o menos una o dos. Y eso pues hasta hace 50 años así sucedía. De 50 años para aquí pues desaparecieron. Y hubo una época que continuó alguna bodega mítica como era la bodega de Androllo, o la bodega de Leodoro, o la bodega en este caso, del alcalde, que es como se la conocía. Y después de tantos años, ¿alguna vez? Y después de tantos años, pues esto continúa porque, no sé, por mantener un poco la tradición. ¿Pero alguna vez le han pagado con moneda romana? Me han pagado con todo tipo de moneda. Bueno, le ha servido, pero bueno. servido vino al César, pues esto le Exactamente. Pues le voy a pagar con monedas romanas. Además, Encantado. además este año tenemos al cónsul en la moneda, cónsul de Umbiro, que se lo merecía. Porque tengo recibimiento especial cuando llego de Roma y tenía que pagarle de alguna manera. Entonces vamos a pagarle con la moneda romana del cónsul de Umbiro. Pues la de Claudio II el Godo era muy abundante por esta zona. No en vano aparecieron unas 30.000 monedas en Balboa cuando hubo unas obras. Cobre lo que le corresponda. Con un euro tendríamos ya demasiado. Bueno, vamos a hacer Uno ya tendríamos. que sean tres. Yo Muy creo que bien. sí, con eso está pagada Una la por ruta. Trajano, otra por Adriano y otra por Teodosio, el cual decían que era nativo de este pueblo. Porque es el Petrus que es el que le paga. Eso es Bueno, en cualquier caso, vamos a brindar, se dan por pagado, Pues sí. vamos a brindar por Cacabelos. Pues vamos todos a brindar. juntos. Por Cacabelos. Porque Cacabelos. Y por el niño. Y porque por el niño. esta bodega continúe muchos años y yo que esté en ella. Correcto. Claro, claro, como tanto.
Desde la Edad Media, la calle Santa María es la más notable de la villa, espina dorsal en la que confluyen todas las calles y callejas del casco urbano. Es la calle que conserva los mejores ejemplos de arquitectura culta, religiosa y civil, y que durante siglos vieron pasar riadas de peregrinos. Son casas y casonas, muchas de ellas barrocas, que blasonan sus fachadas con excelentes labras heráldicas. Y no podemos marcharnos de Cacabelos sin visitar su museo arqueológico, cuyo edificio ya es un museo en sí. Se trata de una antigua bodega restaurada que conserva no solo su estructura original, también los tinos de vino. El museo contiene piezas desde la prehistoria hasta la actualidad. Silvia Blanco, directora del Marca de Cacabelos, un centro cultural referencia en la comarca del Bierzo, muy activo, muy dinámico y que, como casi todo lo que ocurre en Cacabelos, tiene mucho que ver con el vino. Se asienta en una antigua bodega, aunque bueno, el museo ha crecido y es un museo moderno, pero la base está en el sótano y es la bodega que fue antaño. Exactamente, sí, fue una antigua bodega conocida como bodega Sofemar. Se conserva lo que es la parte vieja del edificio, conservamos bastante lo que fue en su momento y de hecho, como decías, ¿no?, en el sótano se conservan todo lo que son los tinos de almacenaje, hoy reconvertidos a vitrinas expositivas, pero sobre todo se ha querido guardar esa esencia, sobre todo como identidad, no solamente del museo, sino como el vino en el Bierzo. ¿Y qué es lo que el visitante puede ver en el Marca? Bueno, yo siempre digo que somos un museo como muy atípico. Tenemos nuestra colección permanente de arqueología, que es donde nos encontramos justamente hoy, pero nosotros pues bueno, trabajamos todo lo que son las exposiciones temporales, que intentamos dinamizarlas y cada 2 meses cambiar lo que son las exposiciones y hacerlas accesibles a todos los públicos, desde niños hasta adultos hasta grupos de mayores. Es un centro además que nos ayuda a conocer también lo que ha sido la comarca, lo que ha sido patrimonio también de la comarca del Bierzo y de Cacabelos, ¿no? Recuerdo esa exposición tan curiosa en la que nos descubrió el Marca, muchos bercianos, ese pleito que un cacabelense tuvo con todo un mastodonte de la economía como es Coca-Cola, ¿no? La Cola York famosa y que realmente mucha gente a lo mejor ni lo sabía. Sí, además es que bueno, fue el primer, como si dijéramos, bodeguero de España que se embotelló vino. Viene pues de una estirpe de, sobre todo pues el tío fue el que creó todo lo que es la empresa de Bodegas Guerra. Y luego pues cogió Antonio Díaz todo lo que es el relevo. Quizás lo más anecdótico y lo más simpático es el Cola York, ¿no? Ese pleito que tuvo con Coca-Cola, que muchas veces ha salido a lo mejor en prensa que perdió el pleito, pero nunca fue así, nunca lo llegó a perder, pero sí que esa batalla tan tediosa hizo que en 1961 pues abandonara. Y entonces, pues bueno, dejara. Entonces, por eso hay un proceso que sí que se llamó Cola York, que es por lo que Coca-Cola puso esa denuncia, y en ese momento que estaba pleiteando, de Cola York pasó a Colillor. Es decir, que el pleito era por esa palabra de cola, por esa bebida de cola. ¿Y hay alguna pieza o conjunto de piezas que destaquen por encima, que tú quieras destacar del Marca? Bueno, pues nuestra colección permanente es humilde, pero sí que hay algunas piezas que son curiosas, pues por ejemplo como el peine de Cacabelos, que es una pieza de finales del siglo IV o principios del siglo V, que fue como si dijéramos un regalo que al final se encontró aquí en el yacimiento de Castroventosa. Otra de las piezas pues es justamente la que tenemos atrás, la diosa de Gante, una diosa prerromana que además fue un exvoto también realizado por una mujer. Ahora que está tan de moda, ¿no?, poner en boga, ¿no?, todo lo que es el tema de mujer, pues bueno, es una de las piezas también pues significativas. Una funeraria que tenemos también prerromana. Hay piezas interesantes para visitar y yo creo que para los amantes de la arqueología para disfrutarlas también. Y después de este amplio recorrido, toca reponer fuerzas. Regresamos a la Moncloa de San Lázaro para degustar la empanada de batallón, que no falta en los hogares de los cacabelenses. Bueno, Silvia, aquí te traigo la empanada de batallón. Vamos a probar la empanada, Paco. No sé si has hecho hambre después de este largo programa, pero... Yo creo que nos lo hemos ganado, además. Sí, yo creo que también. Aunque es contundente la empanada de batallón. Sí. Aquí la gente bastante. lo pide mucho, tiene éxito. Muchísimo. Además, aquí hay mucho peregrino y llegan cansados y hambrientos. Exactamente, y nosotros aquí les invitamos a todo el peregrino que pasa a un vasito de vino y a un trocito de empanada. Bueno, pues ala, ¿quién hace los honores, Paco? Adelante. Pues venga, vamos para allá. Otra cosa que os quería comentar de la empanada de batallón que se me había pasado
antiguamente se le quitaba lo que era la parte de arriba y se comía rancho. O sea, le quitabas la tapa y cada uno iba cogiendo de un trocito. ¿Esto cómo se corta? ¿Así o en triángulos, en ¿no? triángulos, triangulitos, ¿no? Bueno, Sí, pues venga, sí. primero un triangulito para Silvia, otro triangulito para la cocinera, evidentemente, y un tercer triangulito pues para mí, que no tendré que comer. ¿A ti te gusta o estás aburrida ya? De tantas que has hecho, ya la aborreces. Sí, adelante. Yo como muy poquito ya. Venga, vamos allá, Adela. Con las manos, ¿eh? Que yo la empanada Sí, sí, siempre sí, la sí. como con las Está bien manos. cortado, y si no, lo cortamos. Ahora. Es que es contundente. Sí, sí, sí. Además tiene mucha fama aquí en el Bierzo la empanada de batata. Yo desde luego, si me fuera a una isla desierta, Sí, tira. pues me llevaría una empanada. Sí. Nada más. Pues venga, Vamos nosotros allá. te las preparamos, ¿eh? Recién hecha, qué rica. Sí, sí. Qué rica. ¿Os gusta? Muy rica. Riquísima. Enhorabuena. Gracias. Con el estómago lleno, nos vamos de Cacabelos, deseando regresar para descubrir con calma toda su riqueza arqueológica y natural.